Thomas and Friends es uno de los shows infantiles más queridos de la historia, pero también ha tenido juguetes que envenenaron niños con plomo, libros censurados por lenguaje racial, entre muchísimas cosas más. Hoy vamos a ver un par de controversias que este programa ha acumulado en más de 80 años y el por qué sucedieron. Hubo un intento en 1953 donde la BBC decidió llevar a Thomas a la televisión por primera vez, con trenes a escala operados en vivo. Sería como la serie clásica que todos conocemos, pero en vivo. Pero por eso mismo el resultado fue otra cosa. Henry se descarrilaría durante la transmisión y en lugar de cortar la señal, la cámara captó la mano de un operario entrando para reacomodar a Henry. Así es, en vivo. Además de que Edward se averió, por lo que fue reemplazado por James. Pero Wilbert Awdry, quien creó a Thomas a mediados de los 40, vio la transmisión desde su casa. Fue directo a enviar un ultimátum o la cancelación. ¿Y qué hizo la BBC? Pues la BBC decidió que el proyecto sería cancelado, convirtiéndola en Lost Media, y por el momento lo único que tenemos de su filmación sería esta imagen de James. Los juguetes de Wooden Railway que envenenaban niños. Ahora saltamos más de 50 años. Thomas ya no es un intento fallido de la BBC, es una de las franquicias infantiles más rentables mundialmente, teniendo actualmente muchas películas, videojuegos, ropa y sobre todo juguetes, específicamente los famosos trenes de madera de Wooden Railway, que fueron diseñados para que los niños los agarraran, los arrastraran. Y de repente en 2007 Learning Cube lanzó uno de los retiros de productos más grandes de su historia. La razón: la pintura usada en los juguetes de Thomas, fabricados por su subsidiaria RC2 en China, contenía niveles de plomo que superaban los límites legales, de los cuales fueron estos productos los que fueron afectados, mayormente Carloy, James, Breakdance, Southern Mail, hasta inclusive Toad. Todo esto se aproxima que 1.5 millones de unidades tan solo en Estados Unidos fueron retirados, aunque el retiro se extendió a muchos más países. Hubieron demandas colectivas y al final RC2 pagó multas millonarias, pero al final Thomas siguió, las ventas se recuperaron y la franquicia continuó. El estudio de Thomas el motor sexista y jerárquico. En 2009, una profesora de ciencias políticas de la Universidad de Alberta decidió sentarse a ver Thomas and Friends con su hija de 3 años. Su nombre era Shauna Wilton y lo que vio en esos 23 episodios le resultó suficientemente preocupante como para convertirlo en un estudio formal. Su conclusión fue directa: la isla de Sodor no es un lugar feliz, sino que es un sistema político. Hay una jerarquía inamovible, donde en la cima están las locomotoras de vapor, debajo las locomotoras diésel, las locomotoras de vapor miran con desprecio y en el escalón más bajo están los vagones, pero siendo por encima de todos donde estaría Sir Topham Hatt. Ella dice que lo mejor que le puede pasar a una locomotora es que Sir Topham Hatt le elogie y que lo peor que puede pasar es que se decepcione con ellos. Realmente no hay vida fuera del trabajo y que el valor de un tren depende exclusivamente de qué tan útil sea para el sistema, pero lo que más le preocupaba a Wilton era el rol de los personajes femeninos, ya que ella, como una madre, quería que su hija viera personajes femeninos fuertes y los personajes femeninos estarían prácticamente limitados a papeles secundarios en esta serie, siendo sus palabras, lo cual el ejemplo más claro sería Annie y Clarabel, quienes van detrás de Thomas, repiten lo que dice y lo animan cuando hace bien las cosas. También que aclararía que ella misma sabe que es un programa infantil y que también tiene valores positivos. A pesar de todo, ella seguía dejando que su hija lo viera. Probablemente sería esta la razón por la que estrenaría Big World Big Adventures y la inclusión de personajes femeninos en el Steam Team.
El estornudo de Henry. Wilbert Awdry, quien escribió el libro de Henry The Green Engine, publicado en 1946, en la cual en una de sus historias unos niños le lanzarían piedras a Henry mientras está pasando por las vías. Henry, como respuesta, espera que pasen cerca de su chimenea y les estornuda una nube de hollín encima. La venganza en sí es menor. El problema es cómo Awdry describió el resultado. En el texto original, para describir cómo quedaron los niños, dijo que quedaron tan negros como ya se lo imaginarán, y en el contexto británico de los años 70 esa frase ya era considerada todo un insulto. Cuando la prensa británica lo señaló, Awdry se disculpó, no trató de defender el texto y modificó la frase en ediciones posteriores, reemplazándola por que los niños quedaron tan negros como el hollín. El problema quedó resuelto en las reediciones, pero hay dos cosas que no desaparecen con la corrección. La primera, que las ediciones originales con el texto sin modificar siguen circulando y no hay forma de saber cuántos niños leyeron esa versión. Y segundo, fue escrito por el creador de la misma Railway Series. La triste historia de Henry. Primera temporada, episodio 3, 1984. Estoy seguro que casi todos conocen esta controversia. Un día, Henry entra a un túnel y se rehúsa a salir. Afuera estaba lloviendo y él teme que el agua arruine su pintura verde con franjas rojas. Los pasajeros están dentro de los vagones esperando, mientras que el personal intenta convencerlo. Nada funciona, Henry permanece inmóvil. Fue cuando Sir Topham Hatt, después de pedir que empujaran y jalaran de Henry para que saliera, y al ver que no se podía hacer de ninguna manera que saliera, ordena que retiren las vías del túnel para que Henry no pueda volver a salir, y luego ordena construir una pared de ladrillos frente a la entrada. El episodio no presenta esto como una medida temporal y Henry queda encerrado mientras las otras locomotoras pasan al lado del muro de ladrillos que los separa. Y aunque en el episodio siguiente Henry es liberado, parece ser que muchos de los medios no vieron este siguiente episodio. Los accidentes que asustaban niños. En 2003, el Dr. Brian Young, psicólogo de la Universidad de Exeter, haría una declaración pública que llegó a revistas y periódicos, que Thomas and Friends mostraba demasiados accidentes, y eso podía hacer que los niños de preescolar temieran viajar en tren en la vida real. Su argumento era simple, que los niños menores de 5 años no distinguen bien entre televisión y realidad, y si veían descarrilamientos constantemente, terminarían creyendo que los trenes son peligrosos. Al final, ITV, el canal que emitía el show en Reino Unido, respondió con un comunicado oficial asegurando que la serie era completamente adecuada para su audiencia. Después de todo, el tema no pasó a mayores, pero quedó documentado en prensa internacional. Un show con juguetes envenenados, censura racial, locomotoras convertidas en esclavos y una locomotora encerrada en un túnel. Todo esto presentado como entretenimiento infantil. Ahora la pregunta que me queda es, ¿cuál de todo esto les pareció la más perturbadora? Déjenmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, me gustaría que le dieran like, se suscribieran y activaran la campanita. Ahora sí, por último, aquí estaría mi lista de deseos de tomas de Trackmaster que les recomiendo ir a ver. Ahora sí, sin más que decir, chaoito.